El doble seísmo del 6 de febrero es solo el último de una serie infinita de enjambres sísmicos. Solo desde los años 2000 se han registrado 18 terremotos por encima del grado 5 de magnitud. El más terrible fue el terremoto de 1999 de Izmit, que provocó casi 18.000 muertos. Aunque se producen regularmente muchos más temblores que solo son detectados por los sismógrafos. Pero, ¿por qué en esta región hay tantos terremotos? La razón es que en esta zona se encuentran los bordes de contacto de tres placas tectónicas, la placa euroasiática, la arábiga y la placa africana. La placa africana se separa de la placa arábiga, que a su vez empuja hacia la placa euroasiática, y son estos movimientos de las capas che provocano los terremotos. Il Mediterraneo è un incrocio di tante strutture tettonicamente attive che si stanno avvicinando tra di loro. In mezzo a questo sistema si ha quelle che noi chiamiamo delle microplacche che si muovono all'interno. La microplacca anatolica si muove lungo queste grandi strutture a nord della Turchia, sul lato diciamo del Mar Nero, e la anatolica orientale, che è quella proprio interessata dal terremoto di questi giorni. Pero empecemos desde el principio. ¿Qué es una placa? Si pudiéramos partir por la mitad nuestro planeta, veríamos que en su interior, en el centro, hay un núcleo sólido de hierro y níquel, envuelto por un núcleo exterior de hierro fundido en continuo movimiento. El movimiento de estas corrientes de hierro fundido generan el campo magnético terrestre. Por encima tenemos otra capa de minerales y roca fundida, el manto. Las altas temperaturas del interior de la Tierra generan corrientes de convección. Desde abajo, la roca fundida más caliente sube, y al contrario, desde arriba, una vez enfriada, vuelve hacia abajo. Sobre el manto flota la litosfera, es decir, la corteza terrestre, la tierra que pisamos, una capa sólida que es empujada por el movimiento del manto. Y es este movimiento che provoca il vulcanismo e los terremotos. Non possiamo dire che l'attività sismica sia aumentata in questi ultimi anni. Noi sappiamo mediamente che il numero dei terremoti a scala mondiale è abbastanza costante nel tempo. Certo, ci sono degli anni in cui ci sono un po' più di terremoti e anni in cui ce ne sono un po' meno. Quella zona della Turchia era comunque studiata, ci sono anche delle pubblicazioni molto recenti che ci parlavano proprio di quell'area come un'area in cui in qualche modo sembrava che mancassero dei forti terremoti. Para entenderlo tenemos que pensar en algo así como en una batería. El movimiento del manto carga las placas tectónicas de energía cinética, que se libera después en los terremotos. A mayor energía, lo que los científicos llaman magnitud, más fuerte será el terremoto. Pero no toda la energía se libera al mismo tiempo y puede quedarse una carga energética que será liberada en otro momento con otro terremoto. Hay que tener en cuenta que los terremotos se desencadenan a grandísimas profundidades. El primero de los terremotos de este 6 de febrero en Turquía se desencadenó a 17 kilómetros de profundidad con una magnitud de 7,8 grados. Pero el segundo, con una magnitud parecida, se produjo a apenas 10 kilómetros bajo el suelo. Non sappiamo dire esattamente il giorno, ma noi sappiamo dire in ogni area sulla superficie terrestre qual è la probabilità di avere dei terremoti molto forti o deboli nei prossimi anni. Noi quello che dobbiamo fare è fare della prevenzione, cioè metterci in sicurezza prima che avvenga il prossimo terremoto. Ad esempio, con la modellazione che sappiamo fare, indicare quali possono essere le aree interessate quando si verifica un terremoto così forte che va appunto copre centinaia di kilómetros. Si miramos el mapa vemos que existen 15 placas tectónicas principales. Ahí, en los puntos donde se encuentran más de 2 placas, llamados fallas, es donde hay una actividad sísmica o una actividad volcánica mayor. Y justo entre las zonas con mayor riesgo de terremotos, además del Cáucaso, está la región indo-pakistaní, la de Centroamérica, Japón e Indonesia. Todos estos últimos están localizados alrededor del llamado Anillo de Fuego, es decir, la zona con más volcanes del mundo. Pero la cosa no termina aquí. Cada placa se subdivide en placas menores. Si nos acercamos a la zona del Mediterráneo, vemos que en un espacio muy limitado, desde Gibraltar hasta Turquía,
Y desde los Alpes hasta Túnez se encuentran diferentes bloques continentales y muchas placas menores. En las fallas, en los bordes de contacto, se concentra la deformación de la corteza terrestre y el riesgo de terremotos. Pero vamos a mirar más de cerca estas placas menores para entender cómo están cambiando el Mediterráneo. En el norte de los Alpes y en los Pirineos hay movimientos compresivos, es decir, una placa se monta por encima de la otra. Y por esto aquí tenemos montañas. Desde el sur, la costa de África se mueve y empuja Córcega y Cerdeña contra Italia, alejándolas a su vez de España y Francia. Al otro lado está otra subplaca que se separó del bloque africano por la actividad sísmica hace más de 60 millones de años. Desde entonces está siendo sublevada por el empuje conjunto de la placa euroasiática y africana. Si ampliamos la vista, vemos cómo el Mar Rojo y el Golfo Pérsico son el resultado de la separación y la rotación de la península arábiga de África. Este empuje ha creado las montañas del Cáucaso, así como el empuje del Mediterráneo ha creado los Alpes. Y este empuje no se terminará hasta que el Mediterráneo no se haya cerrado por completo por el empuje conjunto de la placa africana y de la europea. Este lento desplazamiento durará millones de años, pero de hecho ya está ocurriendo. La distancia entre África y Europa se reduce 1,5 centímetros cada 3 años, más o menos. En esta animación podemos ver una hipótesis de cómo el mar Mediterráneo será sustituido por una cadena de montañas más altas que el actual Himalaya. Noi siamo abituati a vedere il paesaggio come qualcosa di immobile. Il Mediterraneo cambierà molto nei prossimi milioni di anni e probabilmente andrà a sparire il mare così bello che siamo abituati a conoscere e l'Africa si avvicinerà sempre di più e quindi cambierà completamente, però stiamo parlando di milioni di anni. Pero sobre el futuro, geólogos y sismólogos confían en que la inteligencia artificial aporte un cambio radical en el estudio de los terremotos y ayude a aumentar la capacidad, si no de prever exactamente cuándo ocurrirá un terremoto, sí la del alcance que pudiera tener. Y de esta manera mejorar aún más las medidas de prevención y de cómo prepararse mejor para lo peor. Well, prediction is still an elusive goal. The research that we have been conducting has been primarily focused on, can we learn how the properties of the fault zone evolve through time? And so our goal is to examine the continuous waveforms throughout the entire seismic cycle. And so the idea of prediction is not necessarily what we're after. And what we are more after is, can we understand if information in the fault zone is being predicted continuously through time? And so what we're seeing in that work is that we can pull out information from the waveforms and be able to predict the ground motion.